Hola, bienvenidos y bienvenidas a la tercera cápsula de teoría de colas. Hasta ahora lo que hemos estudiado es que un sistema tiene una llegada de personas y que esas personas esperen una cola y luego son atendidas en un servicio. Y para estudiar la probabilidad de que las personas sean atendidas en cierto tiempo, estamos utilizando una distribución exponencial y además con respecto a las llegadas hemos estado hablando de que vamos a utilizar una distribución de Poisson. Resulta que estas distribuciones tienen una propiedad en particular. Si nosotros observamos cuánto se demora una persona en atender, lo único que vamos a poder saber es la distribución de probabilidad que describe el servicio. Nada más. Y a lo que me refiero con esto es que no podemos tener información extra o alguna memoria extra sobre lo que está sucediendo. Para entenderlo, supongamos que tenemos a Juan, ¿cierto? El ejemplo que vimos, atendiendo la farmacia del doctor Simi, y nosotros sabemos que la probabilidad de que Juan se demore menos de 3 minutos en atender es de 0,53, lo que calculamos en la cápsula anterior, ¿cierto? Entonces supongamos que llega una persona y Juan está atendiendo a esta persona y pasa algo así como un minuto y medio, eh, y llega una segunda persona, ¿ok? Y que como Juan ya está ocupado, entonces tiene que esperar en la cola para ser atendido. Entonces, a pesar de que el cliente ha sido atendido durante un minuto y medio, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que Juan demore menos de 3 minutos a pesar de que este cliente ya lleva siendo atendido un minuto y medio? Y el tema es que la probabilidad sigue siendo exactamente la misma, porque la distribución exponencial no tiene memoria. Entonces, lo único que nosotros sabemos es que el tiempo va a seguir esta distribución exponencial y no podemos tener una información extra al respecto. Lo importante es que si nosotros consideramos esa ventana de tiempo de 3 minutos a las 10 de la mañana, a las 7 de la tarde, a las 5 de la tarde, la probabilidad va a ser exactamente la misma, ¿ok? A no ser que el estudio diga lo contrario, porque suceda una situación aislada de algún pic o algo por el estilo. Aquí pueden ver un resumen de las distintas fórmulas que se han visto hasta ahora. En el aula tienen disponible un formulario que contiene estas y otras fórmulas más. Y lo importante es saber que si nosotros estamos estudiando el tiempo en el sistema, que es distinto al tiempo que se demora la persona en atender, tenemos que utilizar una exponencial con parámetros mu menos lambda. ¿A qué me refiero con esto? A que basta con reemplazar aquí mu menos lambda y en vez de que sea el servicio que se complete en T horas aquí, entonces va a ser que la persona pase por el sistema en T horas. ¿Ya? Entonces, al principio les había comentado que uno de los objetivos de estudiar esto era tener una claridad o una especie de métrica que nos diga el desempeño de un sistema que tiene colas. Y lo que vamos a hacer ahora es estudiar distintas medidas de desempeño que nos pueden indicar que también puede funcionar un sistema. Esta es una situación que probablemente, la de la imagen, han visto en la cotidianidad, que tiene que ver con escoger, por ejemplo, cuál es la caja donde ustedes van a pagar, si supongamos que son cajas de supermercado, y usualmente uno empieza a observar qué tan rápido quizás atiende la persona, es decir, la persona que está en la caja, o en realidad cuánto tiempo las personas pasan en la cola como consecuencia también. Además, también pensando en que los distintos carros van a tener distinta cantidad de productos, entonces ese tipo de información es algo que nosotros vamos a poder obtener dentro de nuestras métricas, ¿ya? Y esto también a la vez es algo que ha permitido que en el tiempo uno pueda desarrollar modelos diferentes, que es como por ejemplo en los supermercados, ¿cierto? Cuando hay estas filas especiales que todos ustedes deben haber tomado alguna vez una de estas filas, donde se esperan todos en una, ¿cierto? Y se asignan después cuando llegan a la hora de tomar la caja, ¿cierto? En este punto se nos asigna una caja. O aparte también estos sistemas que existen donde básicamente una persona se atiende a sí mismo y paga, ¿sí? Solamente hay una única persona o un par de personas como guardias que autorizan que estos productos son lo que ustedes están llevando. Entonces, habíamos estado hablando del estado estacionario y el estado estacionario es una condición que nosotros tenemos que considerar para que estas medidas de desempeño se puedan utilizar. Si el estado estacionario no se cumple, entonces no podemos utilizarla. ¿Y qué es lo que nos dice el estado estacionario? Nos dice que van a llegar lambda clientes por unidad de tiempo, que se van a atender mu clientes por unidad de tiempo y que la probabilidad de que hayan n clientes en el sistema se mantiene constante en el tiempo. Y les voy a dar un ejemplo para que puedan entender por qué, dependiendo de la cantidad de servidores, podríamos tener las siguientes situaciones.
podría ser que tengamos solo un servidor. Entonces el estado estacionario va a hacer que la cantidad de personas que llega sea menor a la cantidad de personas que se puedan atender, ¿ya? Pues eso puede ser menor igual o menor estricto. También puede ser que contemos con K servidores y los servidores tengan distinta tasa de servicio. O sea, quiere decir que las personas que atienden las cajas no atienden al mismo ritmo básicamente y atienden una cantidad de clientes por hora diferente. O también podríamos tener que todos los servidores atienden con la misma tasa, en donde básicamente sería K por la tasa de atención. Entonces lo que vamos a ver ahora es un ejemplo donde el estado estacionario no se cumple. Aquí en este caso tenemos que se nos da que lambda es igual a 20 clientes por hora y que mu son 4 clientes por hora. Y tenemos 3 servidores. Entonces podemos atender solo 12 clientes por hora. Entonces en una hora normal lo que va a suceder es que van a llegar estos 20 clientes, ¿cierto? Y nosotros vamos a poder atender solo a 12 clientes. Entonces al final de esa hora van a quedar 8 personas en la fila que no pudieron ser atendidas. Y va a empezar la siguiente hora. Van a llegar 20 clientes en esa hora y vamos a tener los 8 anteriores y nosotros no vamos a poder atender solo, o sea, nosotros solo vamos a poder atender 12 de esos 28 clientes en total, por lo que se empieza a acumular una cantidad de personas que finalmente no logra ser atendida al final de cada periodo de tiempo y así sucesivamente esto empieza a crecer. Y entonces si no se cumple el estado estacionario vamos a tener esta situación y no es la situación que nosotros podemos estudiar con las medidas de desempeño que vamos a ver ahora. Además, ustedes van a observar en la literatura y acá que van a tener una anotación para describir las características de los sistemas que van a estar estudiando. En este caso son 5 acá y de hecho nosotros por lo menos vamos a utilizar solo 3, ¿ya? Aquí. Donde van a mostrarnos las características de las llegadas, como dice acá, del servicio, de la cantidad de servidores, pero también se podría ver el tamaño de la cola y el tamaño de la población que vamos a considerar que va a llegar a este sistema. Entonces, si es que las llegadas o el servicio son markovianas, las cuales vamos a anotar por una letra M mayúscula, significa que las llegadas van a seguir una distribución de Poisson con parámetro lambda y o el servicio va a ser exponencial con parámetro mu. Entonces, si la M está aquí en llegadas o la M está aquí en servicios, va a significar esto o esto, ¿cierto? Ya. Y si es que hay una D, como tenemos aquí, significa que las llegadas serán deterministas con una constante lambda y con un servicio constante mu. O también podríamos tener cualquier otra distribución de probabilidad que nos indique cómo van a ser las llegadas y el servicio. Entonces supongamos que tenemos esta notación, aquí está en celeste, para un sistema donde lo que nos está diciendo es que va a haber una distribución de probabilidad en particular para las llegadas y una distribución determinista para el servicio, junto con que vamos a tener 5 servidores. Entonces las medidas de desempeño que vamos a estudiar son las que están aquí: la probabilidad de que no hayan clientes en el sistema, que va a ser P sub 0, la probabilidad de que hayan n clientes en el sistema. También vamos a estudiar el largo del sistema y el subíndice S aquí se refiere a sistemas, mientras que el subíndice Q se refiere a cola o queue en inglés, y L sub S es la cantidad promedio de personas en el sistema y L sub Q es la cantidad promedio de personas en la cola. El tiempo que va a pasar en promedio un cliente en el sistema, eso también va a ser otra de las medidas, o el tiempo que va a tener que esperar en la cola, y la probabilidad de que un cliente llegue y deba esperar para ser atendido, y finalmente una tasa de utilización del servidor que va a ser ρ y la vamos a utilizar para también saber si es que estamos en estado estacionario o no. Entonces el primer modelo más conocido y el que vamos a estudiar va a ser el modelo MM1. Quiere decir que las llegadas y el servicio van a ser markovianos, o sea, Poisson exponencial, y vamos a tener solo un servidor. Recuerden que es necesario que se cumpla la condición de estado estacionario de lambda partido por mu menor que 1 o menor o igual que 1 en algunos casos, y las medidas de desempeño van a ser las que acabo de mencionar, es decir, vamos a tener la probabilidad de que no hayan o que hayan n personas
el largo del sistema o el largo de la cola, vamos a tener el tiempo que va a pasar en el sistema y el tiempo que se va a pasar en la cola, la probabilidad de que lleguen y tengan que esperar, que es básicamente que el servidor esté ocupado, pero es la interpretación que se le puede dar, y la tasa de ocupación del servidor. Y además hay que entender que existen relaciones interesantes. Por ejemplo, si es que vamos a considerar el tiempo que va a pasar la persona en el sistema, que es W sub S, entonces si la persona llega, tiene que esperar esta cantidad de tiempo y la cantidad de tiempo que se demora en el servidor en atenderse. Entonces, si nosotros sumamos esto, vamos a tener la cantidad de tiempo del sistema completo. Y a la vez, si es que la tasa de ocupación de servidores es lambda partido por mu, y le sumamos la cantidad de personas en la cola, entonces tendremos la cantidad de personas en el sistema. Entonces, vamos a hacer un breve ejercicio que va a resumir las medidas que les acabo de comentar y que van a seguir el modelo MM1. Entonces, este dice, considera una línea de espera con un solo servidor donde las tasas de llegada y de atención son constantes y están dadas por lambda igual a 4 clientes por hora y mu igual a 5 clientes por hora, pensando para la cantidad de personas mayor o igual a 0. Y antes de cualquier cálculo nosotros necesitamos saber si estamos en estado estacionario o no, ya que si no lo estamos no podemos utilizar estas métricas. Entonces lo primero que tenemos es que lambda corresponde, vamos a escribirlo más grande, ahí, lambda corresponde a 4 clientes por hora y que mu es igual a 5 clientes por hora. Ya. Entonces ahora tenemos estos parámetros y dijimos que vamos a ver si estamos en estado estacionario. Y lo que tenemos que verificar es que ρ sea menor o igual que 1, ¿ya? Se tiene que cumplir que ρ sea menor o igual que 1 para estar en estado estacionario. Cosa que se cumple, dado que acá tenemos que ρ va a ser 4 dividido en 5, que es 0,8. Y eso es menor que 1. Ya. Luego, la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que, al llegar al sistema haya que esperar? ¿Cierto? Entonces vamos a ir con la primera pregunta. La probabilidad de que no haya ninguna persona en el sistema es P sub 0, ¿cierto? P sub 0. Entonces, para todos los otros casos será cuando uno llega al sistema y hay que esperar. Porque cuando el sistema está desocupado yo llego y no tengo que esperar a nadie. Pero si yo llego y hay 1, 2, 3 o más personas, entonces para todos esos casos habrá que esperar. Entonces calculamos P sub 0, ¿cierto? Que nosotros sabemos que se calcula como 1 menos ρ, ¿ya? Entonces vamos a tener 1 menos 0,8, que lo calculamos anteriormente, y eso nos va a dar 0,2. Entonces ahora la probabilidad de que lleguemos y se tenga que esperar va a ser 1 menos eso, ¿cierto? Vamos a llamarle P sub P, la probabilidad de esperar solamente. 1 menos P sub 0 y vamos a tener 0,08, ese va a ser nuestro resultado. La segunda pregunta dice, la probabilidad de tener a lo más 3 personas en el sistema. Entonces, acá vamos a seguir, teníamos que P sub 0 va a ser 0,2, ¿cierto? Entonces luego, la probabilidad, bueno, vamos a anotarlo primero, perdón, P sub 0, ¿se entiende como P sub? Ahí, P sub 0 es 0,2, ¿ya? La probabilidad ahora de que haya una persona, ¿cierto? La P sub 1 se calcula como 1 menos ρ por ρ elevado a 1 en este caso, y eso nos va a dar igual a 0,16. Luego, la probabilidad de que hayan dos personas, ¿ya? P sub 2 en este caso, va a ser 1 menos ρ por ρ elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual a 0,128. Y finalmente, por último, tenemos la probabilidad P sub 3 aquí en este caso, que es 1 menos ρ por ρ elevado a 3. Y eso nos va a dar 0,104.
Entonces, la sumatoria de las probabilidades entre 0 y 3 nos va a dar un valor que es el que nosotros estamos buscando. Entonces, en este caso vamos a tener la sumatoria de 0 hasta 3 de los p sub i. ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos que sumar entonces 0,2 con 0,16, 0,28 y 0,104, que nos va a dar un valor de 0,592. Ya. Y la siguiente pregunta dice el número esperado de clientes en la fila. Y les puse aquí asterisco, pero mejor les voy a colocar número, si bien no están numeradas en la diapositiva, mejor para tener un orden. Ya. Ahora sí, la tercera dice el número esperado de clientes en la fila. Y para eso nosotros utilizamos L sub Q, LQ, donde aquí necesitamos calcular lambda al cuadrado, ¿ya? Y esto va a estar dividido por mu, multiplicado por mu menos lambda. Y eso va a ser igual a 16 dividido en 5 por 4 menos, 5 menos 4 me va a dar 1. ¿Ya? Y eso me va a dar igual, en este caso, a 3,2. ¿Ya? Entonces, sí, 3,2. Ya, y aquí es importante entender que el largo de la cola, en este caso el L sub Q es promedio, y que para efectos de cálculo nosotros vamos a utilizar estos decimales. Pero nosotros no podemos referirnos a 3,2 personas, ¿cierto? Entonces pasa que si nosotros consideramos este 2 o punto 2, más otros decimales de otro lado y otros decimales de otro lado, sí podrían sumar una persona. Entonces, en términos de respuesta, ustedes pueden decir, sí, hay 3 personas promedio en la cola, pero cuando sea para realizar cálculos, ¿ya? De otras cosas, cuando utilicemos el L sub Q, se utiliza con los decimales. Luego, la siguiente pregunta dice, el tiempo de espera en la fila. Y el tiempo de espera en la fila es, en este caso, W sub Q es lambda dividido en mu por mu menos lambda. Bastante similar al anterior, pero aquí vamos a tener 4 dividido por 5 por 1. Y eso nos va a dar 0,8 horas. Bueno, y ahora nos encontramos con las mismas preguntas ya, pero respecto al sistema. Veamos algunas de ellas. Nos preguntan por el número esperado de clientes en el sistema. Nos preguntan por L sub S, entonces le vamos a colocar la 5. En este caso, aquí es donde vamos a utilizar el 3,2 como decimal que acabamos de ver. Que para calcular el largo del sistema, entonces nosotros necesitamos L sub Q más la tasa de ocupación del servidor, que es lambda partido por mu. Y si se fijan, esto de aquí, L sub Q, es la cantidad promedio de personas en la cola, y esto de aquí es la cantidad promedio de personas en el servidor. Entonces, si tomamos todo, si tomamos todo esto, vamos a tener el sistema, ¿cierto? Y nosotros sabemos, en este caso, que L sub Q es 3,2, porque lo calculamos, ¿ya? Y lambda, en este caso, o sea, lambda partido mu es 0,8. Entonces, sumamos eso con 0,8 y vamos a tener entonces 4 clientes por hora. Luego, para la siguiente pregunta, dice el tiempo en el sistema. Nos preguntan por el tiempo en el sistema, entonces aquí el cálculo es similar, ya que corresponde al tiempo que se espera en la fila, o en la cola, mejor dicho, el tiempo que se espera en la cola, que sería W sub Q, más el tiempo que toma la atención, que sería 1 dividido por mu. Y eso sería en este caso, estos valores los tenemos 0,8 más un quinto, ¿cierto? Y eso nos va a dar exactamente una hora. Ok, entonces ya, ahora para las siguientes preguntas, por ejemplo para creo que deberían ser la 7 y la 8, nosotros sabemos que ρ
en este caso, para responder a 8, es la cantidad promedio de clientes que están siendo atendidos. Ya, y ese valor es de 4/5, es decir, ya lo tenemos. Y a la vez con esto mismo nosotros sabemos qué tan ocupado está nuestro servidor, ¿cierto? Entonces con eso podemos responder la 7 también. Son bastante sencillas esas dos. Y la última, finalmente, que debería ser la 9 si no me equivoco, dice que nos preguntan por el porcentaje de tiempo en que el servidor está desocupado. Entonces nosotros sabemos que la probabilidad de que esté desocupado es que no haya ninguna persona, ¿cierto? Entonces, de desocupado tendríamos que tener P sub 0, ¿ya? Y se nos preguntan por el porcentaje de tiempo, ¿ya? Y en la primera pregunta nosotros vimos que P sub 0 era 0,2, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, eso nosotros lo queremos ver por hora. Y en una hora nosotros sabemos, entonces si nosotros esto lo multiplicamos por una hora, perdón, voy a colocar la H solamente, nos daría que esto es igual a 12 minutos, ¿cierto? Entonces, tenemos que el 20% del tiempo el servidor va a estar ocupado. 20% del tiempo vamos a tener el servidor ocupado. Bueno, y con eso finalizamos la tercera cápsula de teoría de colas.